Buenos días, vengo a socializar la tarea 3, videos positivos sobre el desarrollo del lenguaje. Objetivos: diferenciar los conceptos del habla y del lenguaje, conocer los trastornos del lenguaje y el habla, identificar los diferentes tipos de comunicación que existen. Introducción. Para este trabajo se espera obtener un conocimiento en cuanto a la diferencia entre el habla y el lenguaje para poder identificar los posibles trastornos y conocer los tipos de comunicación que existen hoy en día. Diferencia entre el habla y el lenguaje. Habla, expresión individual de la lengua. Lenguaje, capacidad para expresar pensamientos e ideas a través del uso de signos verbales, escritos y gestuales. Está sujeta a cambios geográficos, culturales, físicos y otros. Es un patrimonio universal. Es concreta, requiere de la lengua y el habla para ser expresado. Se manifiesta mediante la palabra hablada o escrita. Es una habilidad humana innata. Trastorno del lenguaje. Los niños nacen listos para aprender un lenguaje, pero necesitan aprender él o los lenguajes que su familia y su entorno usen típicamente. Los niños en desarrollo pueden tener problemas con algunos sonidos, palabras y oraciones mientras estén aprendiendo. Sin embargo, la mayoría puede usar el lenguaje fácilmente alrededor de los 5 años de edad. Trastorno del habla. Dificultad para formar correctamente palabras o sonidos específicos. Trastorno del lenguaje, afasia. Dificultad para entender o hablar parte del lenguaje debido a una lesión cerebral o a cómo funciona el cerebro. Dificultad para hacer que las palabras o las oraciones fluyan sin problemas, como el tartamudeo o el balbuceo. Trastorno de procesamiento auditivo, dificultad para entender el significado de los sonidos que el oído envía al cerebro. Tipos de comunicación. Comunicación verbal. Implica el uso de las palabras para construir oraciones que transmiten pensamientos. Comunicación oral. Es aquella donde se utilizan las palabras habladas o se emiten sonidos de forma verbal. Ejemplo, una llamada telefónica o un discurso. Comunicación escrita. Es aquella que se realiza a través de códigos escritos, a diferencia de la comunicación oral. La escrita puede perdurar en el tiempo. Ejemplo, escribir un cuento o escribir un mensaje por WhatsApp. Comunicación no verbal. Es aquella que se da sin el uso de palabras, utilizan gestos, miradas y movimientos corporales. Lenguaje mímico. Emplea gestos faciales, manuales y corporales para expresar ideas, pensamientos y sentimientos. Lenguaje pictórico. Es un sistema organizado de elementos que constituyen una serie de códigos, como los visuales y sensoriales, y estos se comunican un mensaje. Conclusión. Puedo concluir que para la realización de este trabajo puedo comprender la diferencia entre el habla y el lenguaje. También los trastornos que están presentes, pues de tal importancia poder identificar la dificultad del lenguaje que se pueden presentar a temprana edad, con el fin de buscar la ayuda de un especialista. Por último, la comunicación verbal y no verbal es importante identificar la manera que estamos expresando nuestras ideas, pensamientos y sentimientos. Muchas gracias.